Bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos de un terremoto. Es un fenómeno natural que ocurre en la Tierra cuando hay una liberación súbita de energía acumulada en las capas internas del planeta. Esta liberación de energía provoca la generación de ondas sísmicas que se propagan a través de la Tierra, causando vibraciones o movimientos en la superficie terrestre. Estos movimientos pueden variar en intensidad, desde temblores apenas perceptibles hasta violentos temblores capaces de causar daños significativos. Los terremotos más fuertes de la historia son aquellos que han provocado graves desastres y pérdida de vidas, y que por sus daños e intensidad han marcado un hito en la historia de los terremotos. Terremoto de Ecuador y Colombia, 1906. Este terremoto tuvo una magnitud de 8,8 MW, cuyo epicentro se ubicó en el Océano Pacífico, frente a la frontera entre Ecuador y Colombia. Fue uno de los terremotos más grandes jamás registrados en el mundo, con la misma magnitud que el terremoto de Chile del 27 de febrero de 2010. Según documentos de la época, el terremoto causó los mayores daños en las localidades del departamento de Esmeraldas, Río Verde, Limones, La Tola y la región de Tumaco en Colombia. El terremoto no tuvo consecuencias catastróficas para las zonas antes mencionadas, ya que en ese momento no existían grandes centros urbanos. Sin embargo, los daños se extendieron a las provincias del norte de la cordillera ecuatoriana. Los daños del terremoto se sintieron desde Cali, Colombia, hasta Otavalo, Ecuador. Terremoto en Cascadía en San Andrés, estado de California, en Estados Unidos, 1700. El terremoto de Cascadía de 1700 fue un gran terremoto con una magnitud de 8,7 a 9,2 MW, que ocurrió en la zona de subducción de Cascadía el 26 de enero de 1700. El sismo involucró a Juan de Fuca y la Placa del Pacífico, desde la isla de Vancouver en Canadá hasta la costa norte de California en Estados Unidos. Se calcula que la escala de ruptura de la falla es de unos 1000 kilómetros y el deslizamiento de al menos 20 metros. Terremoto en Japón, 2011, el terremoto provocó un tsunami de 9 metros de altura que dañó varios reactores nucleares de la zona con una magnitud de 9,1 MW. Este es el terremoto más grande en la historia de Japón. El total de víctimas mortales confirmadas y desaparecidas ascendió a más de 22.000, con casi 20.000 muertos, 2.500 desaparecidos, según la Agencia de Bomberos de Japón. Las muertes fueron causadas por el terremoto y el tsunami iniciales, así como por las condiciones de salud posteriores al desastre. Los daños materiales causados por el terremoto y el tsunami se estiman en aproximadamente 25 billones de yenes, aproximadamente 300.000 millones de dólares estadounidenses. Terremoto en Rusia, 1952. El terremoto de Kamchatka de 1952 ocurrió en la costa de la península de Kamchatka a las 4:58 am del 5 de noviembre de 1952. El terremoto de magnitud 9,0 MW desencadenó un enorme tsunami que azotó Severodvinsk, las Islas Kuriles, el Oblast de Sajalín, la República Socialista Federativa Soviética de Rusia y la Federación de Rusia. Esto provocó la destrucción de muchos asentamientos en las regiones de Sakhalín y Kamchatka, siendo el principal impacto la ciudad de Severodvinsk. Fue el quinto terremoto más poderoso desde 1900 y, con diferencia, el más poderoso de la historia de Rusia. Terremoto en Alaska, Estados Unidos, 1964, el terremoto tuvo una magnitud de 9,2 MW. El 27 de marzo de 1964 se produjo en la costa de Alaska el tercer terremoto más potente de la historia de la humanidad. A las 17:36 horas, la Tierra comenzó a moverse entre las ciudades más pobladas de Anchorage y Valdez de una forma sin precedentes. El terremoto duró 4 minutos, sacudió el suelo y provocó que los pueblos cercanos al epicentro quedaran casi completamente destruidos. Anchorage también sufrió innumerables devastaciones, con el aeropuerto, el centro y cientos de plazas, edificios y zonas residenciales destruidos tras el terremoto. Terremoto de Valdivia en Chile, 1960, este terremoto ocurrido el domingo 22 de mayo de 1960. En tan solo unos segundos se convirtió en el terremoto de mayor magnitud que se ha podido registrar a lo largo de la historia. Su magnitud de 9,5 MW. Para poder compararlo, los científicos señalaron que la energía liberada durante este terremoto fue de 20.000 más fuerte que la bomba de Hiroshima. Lo peor de todo no fue el terremoto en sí, sino que unos 15 minutos después de la sacudida, como consecuencia de las vibraciones se produjo un tsunami.
El tsunami tenía olas de hasta 10 metros de altura y atacó a gran parte del sur del país. El terremoto fue de tal magnitud que produjo cambios drásticos en el mapa de Chile. Todos los cauces de los ríos fueron modificados y grandes porciones de tierra se hundieron, por lo que el mapa cambió completamente. Gracias por ver el video. Si quieres seguir perdiendo el tiempo, puedes visitar mi canal para más videos. Se despide Etxe, hasta la próxima.